Por eso queremos consultarlo con el doctor Héctor Paglia, a quien hemos invitado junto con Alfredo Blanco para dialogar sobre el tema. Héctor, gracias por venir. Al contrario. Hemos hecho una larga introducción para que más o menos tengas una idea de lo que estuvimos hablando con Alfredo desde el comienzo del programa. Bien, Ricardo, yo creo que es cierto lo que usted plantea y el marco en el que está poniendo las cosas, y lógicamente que subyace en su descripción el interrogante de cuál es el futuro, es decir, el futuro inmediato, en el mediano y en el largo plazo, tanto a nivel internacional y a nivel de Argentina. En ese orden, quizás hoy las preocupaciones mayores vienen de afuera y no de adentro. Vemos una crisis en Europa que tiene dimensiones que todavía no se pueden terminar de medir. Personalmente creo que recién empieza a transitar la crisis y que los gobiernos lo que han venido haciendo es tomando medidas o paliativos para tratar de dilatar los efectos que inexorablemente van a llegar. Con una diferencia ya marcada con respecto a Estados Unidos, por el menor grado de flexibilidad, o mejor dicho, la rigidez que tiene la economía del mercado común con respecto a Estados Unidos, que le ha permitido empezar a emerger tenuemente de la crisis con un grave problema todavía de desempleo y con un riesgo de recaída si la crisis europea se profundiza. En ese marco, Argentina, con los datos macroeconómicos que exhibe hoy, parecería Alicia en el País de las Maravillas, es decir, la economía creciendo, el consumo creciendo, ciertos sectores de la producción desarrollando rápidamente y llegando a niveles de producción precrisis. Y la pregunta ahí surge, ¿cuán sustentable es esto y cómo sigue el futuro? Y ahí hay que plantear cuestiones que van a lo económico, pero también que van a lo político e institucional. ¿Por qué digo lo político e institucional? Porque eso es lo que da la base sólida para la sustentabilidad del crecimiento, porque es el que permite que lleguen inversiones, tanto locales como del exterior, al sistema productivo y por el lado de la oferta haya una mayor oferta de bienes que precisamente impidan el avance de ese riesgo que usted señalaba, que es el de la inflación. En la medida que esto no se dé, podemos asistir a un proceso de exacerbación de la demanda que luego traiga como contrapartida con un gasto público que parece que sigue creciendo precisamente para fogonear esa demanda, pueda desembocar en un escenario inflacionario más complicado que el que estamos viendo hoy. Una cuestión. Se ha conocido el dato de la recaudación, ¿no? Que ha mostrado un comportamiento excelente, digamos, en términos nominales. Sí. Digo, ¿cómo se compatibiliza esto de que el consumo siga teniendo un comportamiento dinámico con el hecho de que hay como la sensación de que la tasa de inflación ha bajado? Es decir, que tuvimos un primer trimestre con una aceleración muy fuerte, sobre todo ligado al tema de alimentos, y que da la impresión, hay muchos indicadores, aunque lamentablemente Argentina no tenga estadística oficial creíble, que se ha desacelerado la tasa de inflación, pero que el comportamiento de la demanda sigue siendo, bueno, Ricardo daba el dato de la evolución del nivel de patentamiento de autos, y en general los datos muestran que la economía está en expansión. ¿Cómo se compatibiliza? Sí, indudablemente que este proceso es cierto, así como hacemos la salvedad, y coincido contigo, que no hay estadísticas fiables. Cuando estas estadísticas contradicen la realidad, marcamos y decimos, no, la inflación ha sido mucho más. Y ahora esto es positivo, es decir, hemos asistido, sobre todo, yo diría en los últimos 30, 40 días, a un proceso de estancamiento del crecimiento en el nivel general de precios, si bien puntualmente puede haber habido algún reacomodamiento. Esto también responde a algunas a cuestiones estacionales y otras responde a que a cierto nivel de demanda parecería que los sectores de la producción se sienten confortables con cierto nivel de precio que están teniendo de sus productos. Ahora, si se produce un desplazamiento de esa demanda agregada porque el gobierno a través de políticas activas sigue fogoneando el consumo, indudablemente que va a haber un desplazamiento de precios. Entonces podemos decir esto es transitorio, y cuando es transitorio habría que aprovechar para dar señales
que desactiven todo tipo de expectativa inflacionaria, que es un componente importante y que es lo que lamentablemente todavía no vemos que el gobierno esté dispuesto a hacerlo por una cuestión política y porque ya prácticamente se está pensando en octubre del 2011, en agosto del 2011 para las internas abiertas y después en octubre para la elección general. Esto trae beneficios en cuanto la demanda siga creciendo, el consumo siga creciendo, pero si no crece la producción, si no se trabaja por el lado de la oferta y solamente se lo hace por el lado de la demanda artificialmente, volcando recursos al mercado, aprovechando una cosecha récord que vamos a tener, como dijo Ricardo, muy buenos precios para esa cosecha, y nos vamos a quedar, y a lo mejor llegue el gobierno con buenas chances a octubre del 2011, pero en el camino vamos a dejar pasar otra vez una oportunidad de inserción en el mundo y de crecimiento sustentable. Te agrego un elemento, no tiene nada que ver con esta desaceleración de la inflación, las cosas que hace don Moreno. Los argentinos somos hijos del rigor. Yo a veces digo lo de Moreno, las formas y, y cómo actúa y cómo pone el escenario es lo que más irrita, pero indudablemente que en algunas cosas influye. Sí creo que el poder que pueda tener el secretario de Comercio sobre el nivel general de precios, es decir, tomando todos los consumos, es limitado. Sería mucho más sustentable una política de precios que realmente promueva que los equilibrios, porque ya no podemos seguir hablando de que hay reacomodamiento de precios, es decir, los precios relativos parecería que para el gobierno, con un criterio que uno puede compartir o no, es potestad de él, es decir, yo establezco el sistema de precios relativos, y cuando alguien per se quiere establecer con objetivos políticos el sistema de precios relativos, ya sabemos qué es lo que pasa a nivel económico. Pero me da la impresión de que en principio el gobierno no había logrado un resultado efectivo y contundente en materia de precios, es decir, ¿es lo que dice Alfredo o es que ya los empresarios hicieron el colchón suficiente por las dudas? Hay de todo un poco, es decir, en el comportamiento de los precios, en el comportamiento de la inflación, confluyen una serie de variables y de factores. O sea, un poco puede ser la presión de Moreno, otro poco puede ser que los empresarios hayan hecho un determinado colchón y mientras vean que el tipo de cambio, el Banco Central lo siga regulando dentro de márgenes muy acotados, no tengan mayor inquietud en trasladarlo a precios, como también hay sectores de demanda que ha caído, es decir, la demanda agregada es lo que ha subido, pero hay sectores que indudablemente están sintiendo cierto rigor, porque no solamente le aumentaron los precios de los alimentos, le están aumentando las tarifas, las facturas de gas, hasta que no se vuelva a restablecer el subsidio, tienen incrementos del 200, 300%. La EPEC en Córdoba está hablando aparte del incremento autorizado, de establecer cargos fijos, Aguas Cordobesas lo mismo. Es decir, hay una serie de servicios. Quien usa un parquímetro a partir del 1 de julio tiene un aumento del 100%. Todo esto, más la presión que va a venir por el lado de aumentos en el transporte público y todo, va a hacer que los sectores de ingreso fijo, a pesar de los incrementos salariales que están teniendo, que han obtenido en el pasado, vean resentido su poder de compra. Y esto va a traer presiones, ya el mismo sector público está diciéndole al gobierno provincial, y esto se repite en las otras provincias, no discutamos en agosto, empecemos a discutir ahora, enancados en cualquier excusa, pero lo están haciendo, ¿no es así? Hablando de esto de los aumentos de precio y yendo al tipo de cambio, tu percepción es de que hay atraso cambiario, y si lo hay, ¿cuáles son los instrumentos para resolver ese problema? Bueno, depende del sector. O sea, hay sectores en donde la competitividad del tipo de cambio ha disminuido y ha disminuido considerablemente. Ahora, mientras siga existiendo un régimen de retenciones, y lo que voy a decir acá, quizás ya muchos lo están viendo, que si se hubiera aprobado a lo mejor la resolución 125, el sistema móvil de retenciones, iba a contradecir al sector agropecuario que creía que los precios iban a seguir creciendo y también al propio gobierno que creía que la soja iba a llegar, no sé, a 1.000, 1.200 dólares a tonelada. Pero en la medida que no se introduzca flexibilidad
al régimen de retenciones. Va a ser muy difícil a través del tipo de cambio nominal mejorar la competitividad. Entonces la respuesta a tu pregunta es esa. Hay que replantear el sistema de retenciones y hay que replantear los incentivos fiscales vía impuestos que el gobierno pueda dar a los distintos sectores para mejorar su tipo de cambio sin que signifique una presión muy grande que lo haga saltar de golpe en algún momento, ni que tampoco mini devaluaciones impliquen que una inflación constante lo vaya a absorber. Yo le decía a Alfredo que en la radio, en LB2, hablé hace 15 días con Eduardo Curia y anoche con Claudio Loser. Ambos coinciden en que el dólar tiene que estar, ya ha perdido el colchón y que ha perdido competitividad, y el dólar tiene que estar a más tardar a fin de año porque el gobierno no lo va a poder sostener entre 5 y 5.50. Sí, ese es un valor teórico que hoy cerraría ciertas brechas. Acá hubo un colchón muy grande, claro, pero cuando se hizo la devaluación, y tuvo la gran ventaja que no solamente no había un proceso inflacionario que se trasladó por la recesión que había, sino que la masa salarial, el costo salarial, ahí venía tuvo también una reducción decir que volvemos significante. volver a rediscutir exactamente lo mismo, porque el proceso, un dólar a 5.50 reduce el poder adquisitivo de la masa salarial y que empieza a discutir de nuevo. Claro, con dos salvedades que son muy importantes. La malla social no resiste recortes de esa magnitud en el poder de compra de los salarios. Y por otro lado, la mejora se logra con mayor productividad, y para mayor productividad necesitamos mayores inversiones. Así es. Y para mayores inversiones tiene que haber ciertos elementos fuera de lo económico que den certidumbre y seguridad jurídica. Y además, logradas esas inversiones, el impacto en la economía demora bastante en sentirse. Entonces, estamos yendo a una encrucijada que va a haber que resolverla de alguna forma que no nos lleve a una colisión de intereses que pueda ser traumática. Además, pensar en el tipo de cambio nominal en 5.50 con la situación de sectores externos de disponibilidad de divisas es una cuestión bastante difícil. Uno no puede razonar cómo haría el gobierno para dejar que el dólar llegue a 5 si en realidad lo que está haciendo es comprar para que no se caiga demasiado. Que no se caiga, claro. No, seguro. Es decir, yo escucho no solamente sectores de economistas, sino también sectores empresarios presionando por una meta cuantitativa en cuanto al tipo de cambio nominal, y yo creo que es una discusión que no lleva a ninguna parte, Nos quedan 3 minutos, pero en 3 minutos para tratar los dos temas que me gustaba, uno para relacionarlo con lo que decías vos en tu columna, es decir, 82% de restitución a los jubilados, ¿se puede? Demagogia pura. Es más político que económico. Yo creo que a mí me ha sorprendido, sobre todo la oposición, que esté fogoneando esto. Es imposible lograrlo en los términos en que está planteado el proyecto. A lo mejor, si es un proyecto que tiene un cronograma que va cumpliéndose por etapas, pero así en forma inmediata. Y lo otro, Alfredo hablaba concretamente de lo que está ocurriendo en Europa. Ahora acá tenemos en América Latina, Brasil, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina, todos creciendo. ¿Hay una confrontación de modelos? ¿Se equivocaron ellos o nos equivocamos nosotros antes? Yo creo que en Europa existieron errores gravísimos, como lo existió en Estados Unidos, que han demostrado una serie de paradigmas que ya no funcionan. O sea, endeudarse para poder seguir consumiendo y endeudarse por encima de las capacidades de pago y desarrollando sectores de consumo que no son transables a nivel internacional, etcétera, o estar cómodo, como han estado algunos países en Europa, al ala bajo el paraguas de la Unión Europea para que le compensen los déficits y tengan un programa de reconversión. Esos son costos que se están pagando. Ni hablar el rol que ha jugado el sistema financiero internacional, que a la luz de los hechos verificamos que la no regulación, la libertad absoluta, la falta de controles, indudablemente lo único que han hecho es destruir patrimonios, destruir ahorros, destruir beneficios de quienes son indefensos, que son inversores o ahorristas, en beneficio de grandes capitales financieros que en definitiva no aportan o aportan muy poco al crecimiento. Entonces, ahí está la disyuntiva. En América Latina le ha tocado una coyuntura muy favorable porque lo ha tomado
prácticamente sin crecer en su nivel de endeudamiento, lo ha tomado con cuentas fiscales mucho más sanas que 20 años atrás, y esa es la potencialidad que tiene que aprovechar, porque de esta crisis puede emerger una nueva forma de equilibrio internacional en donde los países emergentes del Asia y los países emergentes de América Latina puedan liderar un proceso de reacomodamiento y de mayor equidad en la economía mundial. Ahora, para eso hay que transitar un camino muy largo y tener muy claras las metas que se quieren lograr. ¿Querés cerrar con algo? No, quiero cerrar con una pregunta que siempre yo le hago a Paglia, porque como él es una persona muy vinculada con el sector empresario, Sí. con inversores y demás, ¿cuál es digamos, cómo están viendo los empresarios cordobeses la coyuntura y qué pasa con los planes de inversión? ¿Cuáles son los sectores que vos ves más dinámicos? Hay muchas expectativas, hay sectores que están movilizándose más que el año pasado, como el sector de la construcción, el sector de agroalimentos, hay otros que están repensando o siguen reanalizando los proyectos que tienen. Hay un mejor clima. Lo importante es que no aparezca nada por fuera, pero por fuera, digamos, de lo económico, de lo empresarial, que rompa ese mejor clima. Mejor clima que es interno de Argentina y mirando hacia el exterior. Y después dependerá de cómo salga el mundial, ¿no? Héctor, muchas gracias. Sí, no. Alfredo, nos encontramos el sábado. No, escucho. Esto fue todo por hoy. Esto ha sido Objetivos, la otra forma de ver la economía. Hasta el sábado que viene.